Y recién llegados del Cerro de San Antón, donde están los molinos de Alcázar de San Juan, seguimos haciendo en este caso turismo religioso, punto y seguido a las iglesias de Alcázar de San Juan. A mis espaldas, Santa Quiteria, de estilo barroco. Oye, que le estoy cogiendo yo gustillo a esto de las iglesias. Nuestro guía es Paco Mazuecos, que nos va a contar un poquito la historia de esta iglesia. Breve reseña para toda la gente en casa de cómo es esta iglesia. Sé que es del siglo finales del XVI. Sigue tú, Paco. Sí, bueno, la iglesia concretamente es de finales del siglo XVI. Lo que es la estructura del templo, los planos los realiza Juan de Herrera, el famoso arquitecto del Escorial. Que en sí, bueno, pues lo que es el templo, luego, bueno, pues lo siguen la construcción diversos arquitectos, entre ellos el que lo termina es Francisco de Mazas, que es, digamos, su mejor discípulo de Juan de Herrera, que fue también el que hace también la iglesia del monasterio de Uclés en Cuenca. La iglesia, bueno, pues es un estilo, como se puede ver, una iglesia del estilo barroco clasicista. Vemos todo, bueno, pues que nos recuerda en cierta forma a las iglesias vallisoletanas de este propio estilo del siglo XVI. ¿Puede ser una de las más grandes de Alcázar de San Juan? Sí, bueno, es una de las iglesias más grandes. Actualmente no es la más grande, pero sí fue en sus tiempos fue la iglesia más grande. Hay que tener en cuenta que esta iglesia, ya concretamente en el año 1921, sufre el hundimiento de lo que es su torre campanario. Al hundirse la torre se hunden dos tramos de la iglesia. Por eso vemos la iglesia que parece en el exterior como si estuviera cortada. Oye, Paco, esta iglesia impone mucho. El turista, el visitante, cuando se adentra de Santa Quiteria, ¿qué dice? ¿Qué opina cuando ve tanta grandiosidad? Pues como tú dices, ve una iglesia con gran grandiosidad por las bóvedas que tiene, y luego al estar todo lo que son los arcos y sus nervaduras las vemos al descubierto en la piedra. Bueno, mucha gente dice, nos recuerda esto un poco a la mezquita de Córdoba por estos colores tan llamativos, pero realmente estos colores es que son los auténticos de la piedra. Es una piedra de arenisca roja propia del terreno, en lo cual, bueno, pues según las vetas del terreno, bueno, pues aparecían piedras rojizas más oscuras o más blancas, como es el caso. Lo que pasa es que, bueno, conforme lo vemos, una cosa que está hecho, digamos, adrede, para ir compaginando unos colores con otros. ¿Ha ayudado a incrementar el número de visitantes el que esté incluida la iglesia dentro de la ruta o rutas turísticas por Alcázar de San Juan? Bueno, pues como todos los monumentos, todo ha tenido se ha incrementado en el turismo. Unas iglesias más que otras, pero todas, en general, todas han tenido un incremento. Turismo religioso, como yo digo. Bueno, turismo religioso y cultural también, porque todo es cultura también, aparte de lo religioso es cultura también. Oye, Paco, ¿qué hacen esas campanas aquí, prácticamente en el suelo? Bueno, pues estas campanas, bueno, pues son las campanas de la iglesia. Como antes te he comentado, bueno, pues esta iglesia tuvo su torre campanario, pero en 1921 se desploma la torre y la torre ya no se vuelve a rehacer. Ya sobre los años 40 se hace un intento de reedificar una antigua torre que se demolió hace unos años porque no tenía un carácter, digamos, histórico ni artístico. Entonces se derriba esta torre campanario. Las campanas actualmente las vemos que se encuentran aquí, estas campanas. Esta campana es la más antigua que se conserva en Alcázar, es del año 1725. Y hay una inscripción muy curiosa que tiene esta campana que dice: Santa Quiteria, Virgen y Mártir, patrona de la ciudad de Alcázar, ruega por nosotros. Y algunos dirán, ¿por qué patrona de Alcázar? Bueno, pues porque en aquellos años del siglo XVIII se declara como segunda patrona de la ciudad de Alcázar a Santa Quiteria, que su fiesta es el día 22 de mayo. Bueno, pues las personas que normalmente se interesan por ver esta iglesia y entre otras que tiene Alcázar, bueno, pues son personas que tienen más o menos una cultura más o menos media, que le gusta sobre todo el arte, la cultura, y una media de edad, bueno, pues entre los 30 a 50 y tantos años más o menos.
y la gente que suele venir, bueno, pues más bien principalmente son los fines de semana, evidentemente, que es cuando más tiempo hay. Hay un dato que tengo yo por ahí escondido, pero que he encontrado. En 1988 fue declarada bien de interés cultural. ¿Esto ha beneficiado en ese mantenimiento, en esa restauración que se le ha hecho a la iglesia? Hombre, me imagino como cualquier templo, cuando le dan una categoría de esta de designarlo como monumento de bien interés cultural, pues claro, me imagino que sí, en su mantenimiento ha influido también. De hecho, hace cuestión de unos pocos años tuvo una gran restauración el templo. ¿Y perdona más pecados desde entonces? Hombre, pues yo no sé si perdonará más pecados o menos, pero bueno, algún que otro pecado también perdonará, por supuesto que sí. Paco, que me llama mucho la atención ese tallado de piedra. No sé si me puedes contar un poquito la historia, porque es un poco distinto al resto de la iglesia. Sí, bueno, la capilla que estamos viendo es diferente al resto de la iglesia. Esta capilla, bueno, la iglesia, como se comenta, es una iglesia que es de estilo, digamos, barroco clasicista, pero esta capilla rompe con el estilo de la iglesia. Esta capilla es una capilla ya del siglo XVI, que es de estilo plateresco. Es la única capilla que se conserva del antiguo templo que existía antes del actual templo. Y esta capilla perteneció a la antigua familia noble de alcazareños, que era los Romero, y esta capilla en su origen se llamaba la Capilla de la Visitación de Nuestra Señora o de Santa Isabel. Y esta es la imagen titular de la iglesia, muy bien acompañada por este perrete que no tiene nombre, pero algún día se lo pondremos. Un día le pondremos nombre al perrito. ¿Qué historia tiene la imagen? Bueno, Santa Quiteria, la imagen, vemos que es la imagen titular de lo que es la parroquia. Tiene un perro, bueno, curiosamente, porque esta santa es la abogada de la rabia. Antiguamente la enfermedad de la rabia principalmente era contagiada por los animales, por estos susdichos animales. Seguro que alguno sentiría rabia si no viene a visitar esta iglesia. Pues seguro que sí. Para más información y horarios... Bueno, los horarios que tiene el templo, bueno, pues son horarios más bien de cultos. Son horarios, bueno, pues las misas las tiene por la mañana a las 9 de la mañana, por la tarde a las 7:30, pero siempre media hora, una hora antes de las misas siempre está abierto. Luego para visitas concretas, bueno, pues la gente se tiene que dirigir a la oficina de turismo y ya ahí les informan. Decía yo, estoy cogiéndole gustillo a esto de visitar las iglesias y me siento mucho mejor, como más aliviado. Paco, gracias por todos los datos. Gracias a vosotros.